Buenas tardes a todos. Vamos a trabajar con la actividad número 2 del nivel avanzado. Primero principal, nos vamos a posicionar en la hoja que ya venimos trabajando, que se llama Actividades nivel avanzado. Y vamos a ir a la parte superior izquierda, donde dice Archivo, y luego Nuevo de la galería de plantillas. En vez de seguir creando una plantilla en blanco, como veníamos utilizando hasta el momento, al utilizar una plantilla prediseñada podemos agilizar un montón de tareas que nos harán mucho más simple el trabajo del día a día. Por ejemplo, si yo quiero hacer una lista de tareas, podemos elegir la opción lista de presupuestos mensuales, o más abajo relacionadas al trabajo como facturas, controles de horas, notas de gastos y muchos otros tipos de plantillas que vamos a encontrar para poder utilizar. En este caso vamos a bajar hasta donde dice gestión de proyectos o administración de proyectos y vamos a elegir la tercera, que dice seguimiento de un proyecto. Una vez que ya tenemos nuestra plantilla, recordemos que nosotros podemos editar cualquier cosa que tengamos a la vista. Es decir, podemos cambiar el título, podemos cambiarle la letra, por ejemplo, por otra que nos guste más. Podemos eliminar consejos y palabras que no vamos a utilizar, como por ejemplo este de acá a la derecha. Simplemente lo seleccionamos y la tecla suprimir o delete de nuestro teclado. Podemos acomodar distintas palabras, por ejemplo, títulos del proyecto, podemos cambiar el título, asignar un responsable y muchas otras opciones que lo vamos a acomodar dependiendo lo que nosotros necesitemos. En este caso no nos vamos a enfocar mucho en los datos, simplemente vamos a aprender a utilizar distintas fórmulas que nos van a acelerar muchos procesos y automatizar algunas opciones. En este caso no nos vamos a enfocar en los datos, sino que vamos a enfocarnos en las funciones o fórmulas que nos permitirán agilizar y automatizar muchos procesos. Por ejemplo, en la actividad nos pide, lo de agregar la galería de plantillas, el seguimiento del proyecto, vamos a encontrar que nos pide que agregue una columna para ingresar nombres como por ejemplo el instructor, a la izquierda de la columna estado. Si vamos a nuestra hoja, vamos a encontrar con la primera columna que se llama estado. Entonces, con un clic derecho en la columna, vamos a hacer clic donde dice insertar una columna a la izquierda. Una vez que ya tengamos nuestra nueva columna, podemos escribir directamente a la izquierda de estado la palabra instructor. Y luego podemos ir cambiando las distintas opciones que encontramos acá a la izquierda. Como podemos ver, en este caso nos tomó los datos de la columna de la derecha, que en este caso son en espera, sin empezar, en curso y completado. Nosotros podemos editarlo haciendo clic en el botón editar, o si lo queremos automatizar y hacerlo un poco más rápido, lo vamos a seleccionar, le vamos a dar clic derecho, menú desplegable, y se nos habilitará el menú desplegable o la barra de edición de menú desplegable. Podemos comprobar que dice aplicar al rango de la celda B11 a B14. En este caso son las que tenemos seleccionadas. Y dentro de los criterios podemos seleccionar dos tipos de criterios principales. El menú desplegable en sí, es decir, que nosotros elegimos los valores. Yo puedo ingresar los valores 1, 2, 3, por ejemplo, y automáticamente acá ya me van a aparecer. O puedo utilizar el menú desplegable de un rango, es decir, escribir en otra parte del documento distintas palabras que voy a utilizar en el menú desplegable. Como ya está puesto por defecto, que si movemos la barra inferior un poco a la derecha, vamos a encontrar estos distintos menús que están un poco ocultos, que son las distintas opciones que utilizan estos menús desplegables. Entonces, en este caso vamos a utilizar el menú desplegable simple, sin seleccionar un rango, y vamos a escribir distintos nombres. Pueden ser el cualquiera que ustedes gusten. Yo, por ejemplo, tengo unos nombres acá copiados.
los voy pegando y hago clic en agregar otro elemento para agregar más opciones a mi menú desplegable. Una vez hecho esto, podemos cambiar los colores si queremos asignarle un color a la celda, que después lo vamos a ver en la parte izquierda, cada vez que le hagamos clic en uno, o directamente dejarlos con el color que ya tiene, que en este caso nos viene perfecto. Luego de ingresar las distintas opciones, vamos a encontrarnos con un menú que dice Opciones avanzadas. Este menú nos va a dejar aplicar dos tipos de reglas. La primera es, ¿qué pasa si los datos que ingresamos no son los que están dentro del menú? Si yo, por ejemplo, en vez de escribir Mario Fernández, le agrego una Z para que encuentre el error, me va a decir, ocurrió un problema. Los datos que ingresaste infringen las reglas de validación de datos establecidas. Y me muestra que estos tienen que ser los valores, los únicos valores que se van a poder ingresar, que son los mismos datos que ingresamos en la parte superior. Es decir, si nosotros hacemos clic donde dice rechazar la entrada, no nos va a dejar escribir otra opción que no sean las tres que nos aparecen acá. Pero si hago clic en mostrar una advertencia, nos va a dejar, le puedo agregar una Z por ejemplo, pero nos va a mostrar un error diciendo entrada no válida. Pero el texto se va a poder ingresar sin problemas. Luego de ingresar los valores vamos a encontrar un menú de opciones avanzadas. Esto nos va a permitir realizar dos cosas principales. La primera es cambiar qué pasa cuando el usuario, que va a editar la planilla, ingresa un valor que no está dentro del menú desplegable. Si yo ingreso, por ejemplo, Mario Fernández con doble Z, que en este menú no existe, automáticamente me va a tirar un error que dice entrada no válida. Debe ser un elemento de la lista especificada, es decir, uno de estos tres elementos. Eso pasa porque yo tengo seleccionada la opción mostrar una advertencia. Pero si yo hago clic en rechazar la entrada y escribo un valor que no existe en este menú desplegable, le voy a agregar otra Z para mostrar el ejemplo, automáticamente me va a mostrar un error diciendo que este valor no existe dentro del menú. Y si hago clic en aceptar, va a volver a la palabra que ya encontrábamos antes. Esto sirve para evitar que ingresen datos que no están dentro del menú. Pero en el caso que queramos que se permita la inserción de datos que no están en el menú, aunque aparezca la advertencia, podemos dejar la opción mostrar una advertencia. Y luego de eso vamos a encontrar un estilo del menú desplegable. El menú desplegable que siempre utilizó es el tipo flecha, es decir, que tenemos una flechita a la derecha. Pero Google incorporó hace poco la opción de chip, que ya vamos a interiorizarlo un poco más adelante, que sirve para mostrar las distintas opciones de un modo más particular. Los chips son chips inteligentes que sirven para todo tipo de opciones. En este caso es para un menú desplegable. Pero también podemos usar un chip inteligente para agregar personas, archivos, eventos del calendario de Google, un lugar del mapa y otro tipo de opciones como finanzas. En este caso lo vamos a dejar con la versión simple de flecha. Luego hacemos clic en listo y ya nos dejaría todo este menú desplegable perfectamente acomodado. Abajo podemos ver que sigue estando en espera, sin empezar y en curso, así que simplemente podemos copiarlo y pegarlo acá abajo. Automáticamente nos va a tomar las distintas opciones que ya habíamos puesto previamente y no tenemos que hacer otra vez el menú desplegable. Luego de esto vamos a seguir con los grupos para agrupar distintas opciones del menú. ¿Cómo hacíamos lo de los grupos? Vamos a posicionarnos en la parte de ver, grupo y agrupar. En este caso, como solo tengo seleccionada la fila 10, me va a agrupar solo esta fila. Pero lo que yo necesito es que me agrupe todo este menú, pero que siempre sea visible la fila 8 que dice detalles del proyecto, entregas y coste. Así que yo tendría que seleccionar desde la fila 9 hacia la última que tenga datos. Luego hago clic en ver, grupo
y agrupar. Y por último, donde dice agrupar filas 9 a 19, comprobemos que esté bien, 9 a 19, perfecto, y le hacemos clic. Ya podemos ver que lo creó, y si hacemos clic en el menos y en el más, nos oculta y muestra todas las opciones que encontramos dentro del grupo. Luego de eso, vamos a seleccionar. Luego de eso, vamos a agrupar las dos tablas que encontramos en la plantilla. Vamos a seleccionar desde la fila 11 a la 14 para evitar que se seleccione la 10 y siempre quede visible. Ver, grupo, agrupar y agrupar las filas. Y lo mismo desde la fila 16 a la 19. Ver, grupo, agrupar. Entonces ya vemos cómo nos quedó, siempre mostrándonos la parte superior de las tablas y agrupando y desagrupando las distintas opciones. Ahora vamos a utilizar distintas fórmulas o funciones que nos van a facilitar y automatizar distintas tareas. Para empezar vamos a hacer una nueva fila. Vamos a hacer clic derecho en la fila 15 y insertar una fila arriba. Esto nos va a permitir poder ingresar más datos debajo de la columna, de la tabla, perdón, que se encuentra en la parte de arriba. Y acá ya tenemos otra fila para poder ingresar datos. Voy a mostrar las líneas de cuadrícula. Bien. Una vez que ya tenemos nuestra fila creada, vamos a achicarla un poco para que quede más o menos del mismo tamaño que las de arriba. Y vamos a ingresar la siguiente fórmula. Las fórmulas nos permiten automatizar, como ya dijimos, distintas tareas. Pero ¿cómo empiezan las fórmulas? Primero tenemos que escribir el carácter igual, y eso automáticamente ya le damos a entender a Google que queremos ingresar una fórmula. Entonces vamos a empezar con la fórmula contar sí. Vamos a escribir contar.sí. ¿Para qué sirve esta fórmula? La fórmula contar sí nos sirve para contar distintos elementos dentro de un rango de celdas, como por ejemplo puede ser este que está acá arriba, y además aplicarles una condición. En lenguaje natural sería, si yo quiero contar de la fila B11 a B14, pero quiero contar donde solo haya datos. Es decir, si no hay datos, no quiero que me cuente las celdas. Para eso tenemos que ingresar, primero y principal, el rango. El rango lo podemos ingresar manualmente y siempre entre paréntesis todos los elementos que vayamos a incorporar dentro de nuestra fórmula. Lo podemos ingresar manualmente escribiendo B11, dos puntos, B14, y automáticamente le estoy diciendo que todos los elementos o todas las celdas que se encuentran entre B11 y B14. O directamente seleccionándolas. Y ahí podemos ver cómo ya automáticamente nos puso la fórmula. Luego de eso ingreso, y muy importante, un punto y coma para elegir otro criterio, es decir, ya seleccionamos el rango de los elementos o datos que vamos a utilizar y ahora vamos a elegir el criterio o la condición que queremos aplicar. Y en este caso, como no podemos escribirle simplemente donde haya datos, porque la computadora no nos va a entender, la forma abreviada de escribirlo es, primero y principal, ingreso comillas dobles, luego un asterisco para hacerle entender que cualquier tipo de dato, mientras se encuentre un dato, es decir, mientras no esté vacío, y cierro las comillas. Y una vez hecho eso, cerramos el paréntesis para que nos quede B11, B14, punto y coma, y entre comillas el asterisco. Apretamos la tecla Enter o Intro y ya automáticamente podemos ver cómo nos creó la fórmula. En este caso lo vamos a centrar para que quede un poco mejor. Y ya estaría por el momento la fórmula contar sí.
Entonces repasemos. Es importante que entre paréntesis, luego de la fórmula que escribamos, que ya vamos a ver que hay millones de fórmulas, pero vamos a ir viendo de a poquito las más importantes, ingresamos el rango con 2 puntos en el medio para seleccionar todas las celdas que se encuentren dentro de ese rango, y luego de eso tenemos que clicar un punto y coma y entre comillas un asterisco para avisarle a esa función que vamos a elegir los datos que solo tengan información. Como podemos ver, se nos habilita un pequeño círculo abajo a la derecha que lo podemos mantener apretado y arrastrar hacia toda la columna. Esto nos permitirá arrastrar la misma fórmula, pero no contando los datos de B11 a B14, sino en la fórmula o el rango que se encuentre arriba de esa fórmula. Entonces, en C15 me va a tomar los datos de C11 a C14. D15 nos va a tomar los datos de D11 a D14 y así sucesivamente. Pero en este caso solo vamos a cantar los instructores. Luego de eso vamos a utilizar otra fórmula llamada promedio para calcular un promedio entre duración del proyecto de cada instructor. Entonces nos posicionamos debajo de la pestaña de duración, hacemos doble clic, igual, promedio en mayúscula, abro paréntesis, y esta es una fórmula más sencilla. Simplemente tenemos que seleccionar el rango de datos que queremos promediar. En este caso, selecciono de G11 a G14. Cierro comillas, o paréntesis en este caso, y aprieto Enter. Y ya automáticamente me hizo un promedio de los datos 1, 4, 9 y 8. Vamos a repetir este proceso con la tabla de abajo, escribiendo, como dijimos previamente, igual contar.si, abro paréntesis, selecciono el rango de los datos, cierro paréntesis, punto y coma, comillas, asterisco para decirle que todos los elementos de ese rango, mientras tenga algún tipo de texto o número, cierro comillas y hago clic en Enter. Y ya podemos ver cómo nos coloca automáticamente el número 2 y si agregamos distintos valores va a ir aumentando o reduciendo si los quitamos. Repetimos el proceso con el promedio, igual promedio, abro paréntesis, selecciono el rango, cierro paréntesis y Enter. Como podemos ver en este caso me lo puso en porcentaje porque debe haber quedado algún tipo de formato en esta celda. Simplemente con la celda seleccionada voy a formato, número y automáticamente pongo en texto sin formato. Y ya nos quedó perfectamente. Si nosotros queremos que quede como estos números de acá arriba, podemos o ir buscando el tipo de letra, el tamaño y la negrita, o directamente seleccionamos en la parte de copiar formato y le hacemos clic. Entonces copio el formato nuevamente y hago clic en la otra celda. Ya automáticamente nos puso el formato de todos. La siguiente actividad nos pide que destildemos la opción de mostrar líneas de cuadrícula para que nos quede limpia la planilla y no se aparezcan todas estas líneas entre cada celda. Para eso vamos a ver mostrar líneas de cuadrícula, lo quitamos y listo. Ya quedó nuestra hoja en perfecto. A continuación vamos a enviar esta planilla al archivo que ya estuvimos trabajando con nuestras actividades. Para hacerlo, vamos a la parte inferior donde se encuentra nuestra hoja, le damos clic derecho, copiar en, hoja de cálculo existente. Al hacer clic en hoja de cálculo existente se nos abrirá un menú para poder elegir a dónde queremos copiar esta hoja.
vamos a copiar a esta hoja a la planilla con la que realizamos la actividad 1. Es decir, la actividad que ya realizamos previamente y la compartimos tanto al correo de Carla como al mío. Entonces hacemos clic en hoja de cálculo existente y dentro de mi unidad vamos a buscar la actividad 1 que compartimos previamente en el curso. En este caso yo no la tengo, pero ustedes la van a encontrar en la parte de mi unidad y va a ser uno de los últimos archivos que estuvieron trabajando. Simplemente le hacemos clic y automáticamente se va a enviar a esa hoja de cálculo. Para realizar la actividad extra número 2 nos vamos a encontrar primero y principal dos cuadros que nos muestran los ingresos y egresos de una escuela con distintos valores de forma aleatoria que vamos a copiar para poder aplicar distintas fórmulas. Las dos fórmulas que vamos a utilizar son suma y contar sí. Estas dos fórmulas nos van a permitir hacer dos tareas bastante sencillas. La primera fórmula, contar sí, es la que ya utilizamos recientemente, que nos permite, en este caso, contar la cantidad de meses con ingresos mayores a 50.000 pesos y la cantidad de meses con egresos mayores a 15.000 pesos. ¿Esto cómo lo hacemos? En este caso ya está el resultado, pero es importante que esté la fórmula para automatizarnos el proceso. Vamos a hacer un igual, ingresamos contar.sí, abro paréntesis, y ahora vamos a seleccionar el rango de datos que vamos a utilizar. En este caso me pide los ingresos. Entonces vamos a ir a los totales, los vamos a mantener apretados, y ahí vemos cómo en este caso me seleccionó de la celda C8 a L8. Una vez que ya está el rango, hacemos clic en punto y coma, y ahora nos pide el criterio. En la anterior actividad utilizamos el criterio donde haya datos, es decir, que nos seleccione todas las celdas en las que se encuentre cualquier tipo de dato. En este caso tenemos que aplicar otro criterio, que es los ingresos mayores a 50.000. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero principal vamos a ingresar las comillas para ingresar el criterio y luego vamos a utilizar el símbolo mayor que se encuentra a la izquierda de la tecla Shift, para indicarle que nos cuente todos los valores mayores a 50.000 e ingresamos 50.000. Y luego cerramos las comillas. Esto significa que de las celdas C8 a L8, que son todas estas que están acá, nos va a contar todos los valores mayores, como podemos ver el signo mayor, a 50.000. Hacemos clic en Enter y automáticamente ya podemos ver cómo nos cuenta el número 8. Y si lo comprobamos visualmente, podemos ver que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podemos ver que está correcta la fórmula. Y debajo de eso nos pide lo mismo, pero con egresos mayores a 15.000. Entonces, escribimos igual contar.sí, abro paréntesis, selecciono el rango, que en este caso es de egresos, los totales, punto y coma, abro comillas para seleccionar el criterio mayor que 15.000. Cierro comillas, cierro paréntesis y hago clic en Enter. Y ya podemos ver cómo automáticamente nos crea perfectamente la fórmula. Por último, para la función suma, nos va a pedir, al igual que la función promedio, solo el rango de datos que queremos sumar. Entonces, nos posicionamos en total, debajo del mes de febrero. En este caso, no va a haber ningún dato. Lo voy a borrar. Voy a hacer clic en igual, suma,
abro paréntesis y selecciono los datos. Automáticamente ya me está mostrando una sugerencia, que en este caso la sugerencia es correcta. Pero para asegurarnos vamos a seleccionarnos manualmente todos los datos que se encuentran acá y hago clic en Enter para cerrar la fórmula. Y automáticamente nos sumó todos los datos. Hago esta fórmula en cada una de las celdas debajo de cada mes, pero también las puedo arrastrar y automáticamente desde la parte inferior derecha arrastro, mantengo apretado y vemos cómo se hace unos puntitos alrededor de las celdas y suelto para que me cuente la misma fórmula tomando los datos de cada mes automáticamente. Y ya podemos ver cómo ya nos sumó todos los datos de cada mes. Repetimos el proceso abajo, igual, suma, abro paréntesis, selecciono los datos, por más que no haya nada, Enter, y arrastro hacia la derecha. Y ya podemos ver cómo nos suma todos los datos automáticamente. Lo último que nos faltaría sería aplicar este gradiente de color que nos indica los valores mayores en colores más oscuros y los valores menores en colores más claros. Yo elegí para los ingresos los colores verdes y para los egresos los colores rojos. Para realizarlo vamos a hacer lo siguiente. Primero seleccionamos los datos que queremos cambiar los colores. En este caso sería del 70.000 de acá arriba a la izquierda hasta el 65.000 de abajo a la derecha. Luego vamos a formato condicional, es decir, para aplicar una condición a ese formato de celda. Y luego en la parte derecha vamos a hacer clic donde dice escala de colores. Y dentro de escala de colores vamos a hacer clic en donde dice predeterminado debajo de vista previa y lo vamos a cambiar por de blanco a verde. ¿Qué significan los distintos colores y por qué algunos están invertidos? Esto significa, de mayor a menor, qué color va a tomar esa celda. En este caso, donde está aplicado el verde a blanco, me va a tomar los valores menores con el color verde y los valores mayores con el color blanco. Pero lo ideal en este caso es que sea al revés. Así que simplemente hacemos clic en el de abajo que dice blanco a verde. Y ahí automáticamente nos aplicó en la parte inferior, que esto si queremos lo podemos ajustar a nuestro gusto, pero ya aplicamos uno automáticamente que nos cambió los valores mínimos por el color blanco y los valores máximos por el color verde oscuro. Hacemos clic en listo y ya podemos ver cómo los valores menores, 16, 14 y demás, tienen un verde clarito y el menor valor, que en este caso es 5000, un color totalmente blanco, y los mayores valores como 95.000 y 74.000, unos colores verdes más oscuros. Vamos a repetir el proceso con los egresos, así que seleccionamos todos los valores que se encuentran en egresos, le damos a formato condicional, escala de colores, y cambiamos la vista previa de blanco a rojo. Y ahí vemos nuevamente cómo nos cambia los valores mínimos por un color blanco y los valores máximos por un color rojo. Hacemos clic en listo y ya estaría las dos tablas finalizadas. Recuerden, una vez terminado este cuadro, hacer clic en ver, mostrar, líneas de cuadrícula, para que no se vean todas las líneas que se encuentran en cada una de las celdas.